Bueno, pues ya estamos en vivo a través del canal de YouTube Gladiadores TJ. En esta ocasión vamos a tener un debate entre el caballero Armando Torres desde el país de El Salvador, que es o pertenece a una de las iglesias unicitarias, y entre el caballero José Luis Restrepo, que pertenece a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Bien, el tema a tratar va a ser la preexistencia de Jesús como hijo. Ese es el tema que se va a estar llevando a cabo en esta ocasión. El formato de este debate va a ser el siguiente. Cada participante va a tener 1 minuto de presentación para decirnos a qué congregación pertenecen y cuál será su postura brevemente, ¿verdad? Y después cada participante tendrá 15 minutos de argumentación. Después vendrán otra parte de 10 minutos de argumentación también. O sea que va a haber 2 partes de argumentaciones. Después vendrán 3 preguntas intercaladas, es decir, 1 minuto para efectuar la pregunta y 3 minutos para responder. Al final también tendrán 10 minutos de despedida, de conclusión y de un resumen de todo este debate. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a lo que es ya la presentación de los debatientes. Caballero Armando Torres, tiene usted 1 minuto para presentarse. Adelante. Bueno, gracias, Alex. Le doy gracias primeramente a Dios que nos permite tener este compartir de la palabra. Le doy gracias a José Luis Restrepo por haber aceptado o por haber aceptado que tuviéramos este debate. No sé si él fue el que lo pidió, no sé si fue Alex, no sé. Y pues yo acepté la invitación a debatir el tema de la preexistencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Armando Torres López, mejor conocido como Armando Unicitario. Soy de El Salvador y soy, valga la redundancia, unicitario del nombre del Señor Jesús. No pertenezco a ninguna denominación cristiana por el momento, ninguna organización, pero soy unicitario del nombre del Señor Jesús. Gracias. Bien, gracias. Te voy a pedir que apagues tu micrófono, por favor. Y cedo la palabra a mi hermano José Luis Restrepo. Tienes 1 minuto para presentarte. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alex. Entonces, y gracias también a Armando por aceptar el debate, el diálogo. Es una iniciativa del canal de Alex, quien ha querido reunirnos para este tema. Y como siempre, ¿no? Yo siempre apelo al respeto, siempre apelo digamos, a la argumentación, a presentar lo que es la Biblia y a veces también parte de la historia según el tema que se dé. Pero siempre apuntando a buscar una verdad bíblica, no a ofender ni atacar a la otra persona, ni atacar su religión. Entonces, de seguro que será un diálogo constructivo e instructivo y eso es lo que esperamos. Gracias. Bien, antes de dar paso, mira, Armando, ahí hay un reto que te están lanzando, el hermano dando en el blanco. Bueno, ahí tú sabes si aceptas, dice más adelante, ¿verdad? Bien, bueno, ya habiéndose presentado ambos, vamos a dar inicio ya a lo que es la argumentación. Nuevamente, caballero Armando, encienda usted su micrófono, por favor. Mire, el cronómetro está en 0, no le vamos a robar ni 1 minuto. Usted me dice cuando esté listo para empezar con sus 15 minutos. Listo. Ok, adelante. Bueno, nuevamente, mi nombre es Armando. Me conocen como Armando Unicitario. Alex, una cosa, no veo el chat yo, no sé si es que solo tú lo puedes ver o si yo también lo podría ver, no sé. Sí, por esta ocasión solamente nada más yo, porque no sé cómo compartir el chat, pero bueno, ahí gracias. Estamos. Ok, continúa. Bueno, decía, el tema a debatir ahora es la preexistencia de Jesús. Obviamente, los que practican las doctrinas que hablan de una pluralidad de dioses o de personas, ellos tienen el concepto de que Jesús es un ser diferente y distinto, preexistente junto al Padre. Pero
tenemos que ver primeramente en la Biblia si hay alguien o hubo alguien anteriormente con el Padre preexistiendo, o sea, alguien que existió. Ahora, decir que el Hijo de Dios, por si lo dijera nuestro amigo Restrepo, decir que el Hijo de Dios es preexistente con su Padre, quiere decir de que todavía está engendrándose el Hijo en la eternidad, está constantemente siendo engendrado en la eternidad. Espero que no vaya a salir con eso, porque entonces quedaría refutado totalmente. Pero vamos a ver a través de las escrituras de que no había nadie, absolutamente nadie, con el Padre Jehová preexistiendo. Primeramente vamos a ver eso. Estos 15 minutos van a ser para eso. Y pues mis otros 10 minutos los voy a utilizar para mostrar a través del nuevo pacto o testamento que Jesús es el único Dios preexistente. Dice Isaías 45, versículos 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Hasta ahí la Biblia nos está mostrando que no hay nadie más con él. Yo soy Jehová y Jehová es el Padre. Tanto los amigos testigos de Jehová como nosotros los unicitarios y otras denominaciones saben que Jehová es el Padre. Lo dice Deuteronomio capítulo 32:6, Isaías 63:16, Isaías 64:8, Malaquías 2:10. Dice que Jehová es el Padre. Hasta ahí el versículo nos está mostrando que no había nadie con él preexistiendo. Repito, yo soy Jehová, el Padre. Sabemos que es el Padre. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y cuando él dice que no hay ninguno más que él, aquí se aplica la palabra griega monos, que está solo, que es único, que no hay otro igual a él ni semejante a él. Luego, si nos vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, nos dice, ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, y no, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Obviamente se está hablando de Jehová, porque si nos vamos al principio del capítulo, se está hablando textualmente de Jehová. Él es el sujeto de todo el capítulo. Isaías capítulo 43, versículo 10 al 12, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. Escuchen lo que dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, ni antes ni después. Si Jehová, que es el Padre, dice que él es el mismo siervo, él es el mismo siervo, ahí lo dice textualmente. Yo mismo soy, dice, como lo dice en la Reina Valera 1977, yo soy él. Él es el siervo, tanto el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, como el siervo, y sabemos que el siervo es Jesús, que él vino como siervo, ¿verdad? Dice, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hasta aquí estos versículos que he leído nos han mostrado que no hay nadie preexistente con él. Podría decirse que solamente está su creación angelical con él. Y de hecho hay textos que lo muestran. Pero no nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? Otro texto que nos habla claramente de que Jehová está solo y que no hay otro con él, no hay ningún otro Dios hijo, ni ningún hijo eterno, ni preexistente con él, es Isaías capítulo 44, versículos 6 y 8. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor,
que en la Biblia de los Testigos de Jehová dice su recomprador. Como dice su recomprador, entendemos que está hablando de la ley de Levítico, donde dice que el pariente más cercano o pariente tenía que recomprar los bienes de aquel que los había perdido. Entonces Jehová iba a venir como nuestro pariente a recomprarnos. Eso nos está dando a entender el texto. De los ejércitos, yo soy el primero, dice, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Este versículo nos muestra, que es el 8, nos muestra en este capítulo que no hay fuerte. Él no conoce ninguno. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que el niño que nacería, el hijo que nos sería dado, su nombre sería llamado Dios fuerte. Pero aquí nos está diciendo Jehová que no hay fuerte. Él no conoce a ningún otro fuerte aparte de él. Quiere decir que no hay ningún ser preexistente como hijo o otro Dios hijo que esté preexistiendo con él. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, Isaías capítulo 45, versículo 21 al 22 nos dice de esta forma: proclamad y haced acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, que sabemos que es el Padre, y no hay más Dios que yo. No hay otro Dios que Él, solamente Él. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay ningún otro fuera de Él y no hay más. Eso quiere decir que un Dios o un ser preexistente junto al Padre, no, eso es antibíblico. Esa terminología no existe en la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. El Padre es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no existe otro. Hasta aquí se acabó lo que es la preexistencia de un ser diferente y distinto junto al Padre. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, pero quiero leerlo en la versión de los Testigos de Jehová, que me parece muy interesante. Y la tengo en físico. Creo que se ve ahí, ¿verdad? ¿Para dónde es? Para el otro lado es. Ahí está. La tengo en físico. Vamos a ver. Dice así: a ti, 3 puntos, a ti te ha mostrado, para que sepas que Jehová es Dios verdadero entre corchetes. No hay otro además de él. Así lo dice la versión del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, perdón, de los Testigos de Jehová. No hay otro. Y estamos hablando del Pentateuco, o sea, el 5º libro de la ley que escribió Moisés. Y si Moisés hubiera entendido que habían más de un Dios, por ejemplo, un Dios Hijo y un Dios Padre, o muchos otros dioses como creen los enoteístas, entonces él hubiera afirmado en el Pentateuco y hubiera dicho en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, a ti te fue mostrado para que conozcas al Dios que es Jehová y a su Hijo Dios que es Jesús, o el Mesías o el renuevo, el ungido, como se le pudo haber puesto en el antiguo pacto, ya que no se conocía el nombre Jesús hasta el nuevo pacto. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 22 nos dice de esta forma:
Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay más. No hay Dios como Él, porque todos los dioses, aparte de Él, son paganos, son dioses falsos. No se puede tomar a nadie como Dios porque sería un Dios falso, ya que las Escrituras nos muestran que Él es el único Dios verdadero. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 20 dice: Jehová, no hay semejante a ti. Esta palabra, semejante a ti, es lo mismo que único. Es lo mismo que decir único. Porque semejante a ti, esto, no hay semejante a ti, es el significado de la palabra único. Ni hay Dios sino tú. Está identificando con la palabra Dios al Todopoderoso. Él lo está identificando al Padre, a Jehová, lo está identificando como el único Dios, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 14, dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo tu corazón. No hay, dice, Dios semejante, ni parecido. Eso es lo que nos está diciendo, que no hay nadie que se le parezca a Dios. Por lo tanto, eso de que hay un Dios preexistente, que es un Dios hijo preexistente con Él, eso pues es una mentira, ¿verdad? Quiero ver. Isaías capítulo 46, versículo 9 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No dice somos. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada, ese nada puede cambiarlo porque está en género neutro, puede poner nadie, así se puede traducir también. Y nadie hay semejante a mí. Salmo 72, 18 dice: bendito Jehová Dios, identificando al Padre como Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, único, uno solo sin otro igual a él. Salmo 18, 31, porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Quién es Dios sino Jehová? Yo creo que este salmo es muy diciente. ¿Quién es Dios sino Jehová? Así lo dice. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca. No hay otro Dios, solamente el Dios único. Cuando me falten unos 2 minutos me avisas, Alex. Ya 1 minuto. Bueno, vamos a ver. Isaías 44, 24 dice así: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Eso nos dice Isaías capítulo 44, versículo 24. Jehová, quien es el Padre, sigue enfatizando de que Él está solo y que no hay nadie con Él. Bueno, creo que hasta aquí mis 15 minutos. Todavía me faltaron unos segundos, pero hasta aquí lo vamos a dejar, Alex. Gracias. Bien, gracias por apagar tu micrófono. Te faltaron 13 segundos aproximadamente para concluir los 15 minutos. Bueno, voy a poner el cronómetro en 0 para dar inicio a la exposición del caballero Galileo. ¿Está listo usted, Restrepo, para empezar con sus primeros 15 minutos? Tu micrófono, Listo, por listo. favor. ¿Sí me escucha bien? Listo. Sí, ¿Ahí me escucha perfectamente, bien? perfectamente. Sí, Bueno, perfectamente. listo. Ok, tiene 15 minutos a partir de... Ya, adelante. Bien, entonces yo a modo de introducción quiero mencionar algo que se llama el trastorno de identidad disociativa, que se conoce también como el trastorno de personalidad múltiple. ¿Por qué yo menciono esto? Porque a veces algunas doctrinas, ¿cierto? Algunas creencias acerca de Dios quieren hacernos ver de que Dios es cambiante,
de que Dios cambia de personalidad, de que Dios cambia de estado, de que Dios cambia inclusive de cara. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la unicidad que practica mi amigo Armando. Es una doctrina muy antigua, se remonta inclusive hasta el siglo III y parte inclusive de finales del siglo II, que se llegó a conocer como monarquianismo, otra variante patripacianismo, modalismo, sabelianismo por Sabelio. Inclusive tuvo personajes insignes que practicaron esta creencia como Praxias, como Noeto y como el mismo Sabelio que yo ya había mencionado. Entonces, yo mencionaba lo del trastorno disociativo porque la Biblia dice que Dios no cambia, Dios siempre es el mismo, Dios siempre nos da la misma cara, Dios siempre nos muestra su personalidad y sus cualidades con mucha claridad. Eh, en este caso, por ejemplo, quiero apelar también como a algo que todos conocemos en la cultura popular y es el cómic o la película de Superman. Entonces es interesante porque en este cómic Superman, que es un personaje de otro planeta y es muy fuerte, tiene esta cara, ¿cierto? Esta cara de fuerza, de poder, pero también tiene otra cara, como quien dice así, otra faceta de su vida, otro modo. Recordemos que el modalismo dice que Dios se presenta en varios modos, se presenta en el modo Padre, se presenta en el modo Hijo y se presenta en el modo Espíritu Santo, pero que en realidad son modos de la misma persona o el mismo Dios. Entonces, en el caso de Superman, él tiene otro modo, otra faceta que es la de Clark Kent. Entonces, es curioso, ¿no? Porque solo con la gafa ya cambió totalmente la persona, ya es otra persona diferente. Entonces, a veces nos quieren presentar a Dios de esta manera, ¿no? Como quien dice Dios era el Padre, pero simplemente bajó en la tierra, se puso un vestido de carne y ya es el Hijo. Subió al cielo, ¿cierto? Inclusive algunos dicen que con el mismo vestido de carne y mandó una fuerza poderosa llamada el Espíritu Santo y ese ya es su nueva cara, ¿no? Es la nueva cara de Dios. Pero entonces, esta doctrina o esta creencia hace de que las personas que la practican se metan en tremendos dilemas y paradojas teológicas. Voy a mencionar alguna de esos dilemas o de esas paradojas. Por ejemplo, el primero es pensar de que el hombre, el ser humano imperfecto, sin poder, pudo matar a Dios, ¿cierto? Pudo hacer de que Dios muriera en la cruz, como dicen ellos, o en el madero de tormento, como dice nuestra traducción. Entonces, pensar de que Dios muere es un dilema o una paradoja en la que se mete esta doctrina. Una segunda paradoja o dilema que hace parte de la primera inclusive es de que Dios, siendo un espíritu, pueda derramar sangre o pueda ofrecer su carne, cuando Dios es un espíritu y siempre fue un espíritu y siempre ha sido un espíritu. Bueno, un tercer punto, un tercer dilema o paradoja es de que Dios mismo se ofreció como sacrificio por el pecado. Entonces, ojo porque esto anula varias de las facetas que nuestro Señor Jesucristo presentó, que son la de abogado, la de sumo sacerdote y la de mediador entre Dios y la humanidad. Si nosotros decimos que Dios mismo es el mediador, que Dios mismo es el abogado y que Dios mismo es el sumo sacerdote, entonces estamos anulando el papel del Hijo, estamos anulando el papel que Jesucristo vino a dar aquí a la tierra. Un cuarto punto, un cuarto dilema es de que esta doctrina nos hace meter en una especie de pantomima espiritual o una pantomima en la bíblica. Porque entonces resulta que cuando Jesús, doy un ejemplo, el bautismo de Jesús, cuando Jesús se bautiza, una voz desde el cielo dice, este es mi hijo. Jesús está bautizando en el agua y desde el cielo una voz le dice, este es mi hijo a quien yo he aprobado. Y aparte de eso, el Espíritu Santo aparece por otro lado, al mismo tiempo que la voz habla, al mismo tiempo que Jesús está bautizando, hay un Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, estamos hablando de tres entidades, dos personas como son el Padre y el Hijo, y la fuerza de Dios, el poder de Dios en acción, que es el Espíritu Santo, actuando al mismo tiempo y presentándose al mismo tiempo ante el ser humano. Entonces, decir de que los tres son uno solo en realidad es como si se hubiera realizado una pantomima bíblica en este relato. Bueno, y por ende, pues estaríamos hablando de un lenguaje ficticio de parte de la Biblia,
al utilizar la expresión que el Padre hablaba desde el cielo, cuando Jesús en el Juan 17 hace la oración y dice Padre, y le llama Padre, y en otros textos donde dice haciendo a mi Dios, o sea, Jesús tiene un Dios, Jesús le ora a Dios. Entonces, ¿a qué se oró a sí mismo? Es la pregunta que se haría uno. Entonces, mire, estaríamos hablando de otro dilema u otra paradoja que es el de la pantomima. Y un quinto punto sería el que entonces aquellos textos donde se habla de que Jesucristo está a la diestra de Dios o estás de pie al lado de Dios, entonces serían otro lenguaje ficticio, porque entonces, ¿cómo vamos a hablar? Si, y varios textos lo dicen de que Él está a la diestra de Dios y está de pie al lado de Dios, si realmente es el mismo Dios. Entonces, mire, ¿no? Estos son los dilemas o los paradojas en las que nos metería esta doctrina de la unicidad. Otro punto que quiero mencionar es de que para defender la doctrina de la unicidad, y también se ha hecho para defender la doctrina de la Trinidad, se ha recurrido a lo largo de los siglos a varias falsificaciones textuales. Aquí podríamos hablar del Festival de la Falsificación, por ejemplo. Una que está muy de moda ahora es la de Mateo 28, 19 y 20, que trata de eliminar el texto donde dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poner solo que el bautismo es en el nombre del Hijo. Y cuando nosotros revisamos todos los manuscritos antiguos, todos los escritos de la patrística del segundo siglo, lo que es Justino, Tertuliano, Orígenes, todos los escritores siempre mencionan el texto como y siempre hablan del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca hablan de que ese texto diga solo en el nombre del Hijo. Entonces, hay un punto claro, un texto que se ha tratado de falsificar, pero afortunadamente la mayoría de las Biblias lo conservan como es. Otro texto que se ha falsificado, que este sí es el hombre de Piltdown. Este es el hombre del Piltdown de la arqueología bíblica. Es primera de Juan 5:7, donde en las Reinas Valeras se ha añadido el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y está claramente comprobado, pueden investigar ustedes lo que es de la coma juanina, así se le llama la coma joánica, de que es un texto espurio que solo aparece, una añadidura que solo aparece a partir del siglo XIII ya en las traducciones de las escrituras. Anteriormente no existía, no es citada por los padres, nunca este texto con esta añadidura. Otra falsificación es 1 Timoteo 3:16, donde resulta que el o griego se le puso una rayita para que en vez de decir aquel o quién o él que fue manifestado en carne, dijera Dios fue manifestado en carne. También está comprobado de que es una falsificación bíblica. Y termino con otro ejemplo porque pues me demoraría mucho dando todos los ejemplos. Apocalipsis 1:11, donde se incluyó la expresión el alfa y el omega a Cristo, aplicado a Cristo, para que entonces las otras tres menciones del Apocalipsis quisieran decir ya que Cristo es el alfa y el omega. De pronto más adelante tengamos oportunidad de analizar un poquito sobre quién es ese alfa y el omega. Entonces, hasta ahí vamos claros con el esquema de la cantidad de encrucijadas y galimatías en las que se meten las personas que creen en esta doctrina de la unicidad, que creen que Dios es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Padre. Bueno, es muy interesante porque yo escuchaba a un unicitario reconocido en las redes llamado Cerrado. Él decía lo siguiente: ¿será que a Dios se le olvidó mencionar a su hijo o al otro a su lado en el Antiguo Testamento? Bueno, existe esa creencia entre los unicitarios que en el Antiguo Testamento no se menciona a Cristo, pero resulta que sí se le menciona. Claro, hay que tener en cuenta que no se le menciona de la misma manera que en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se habla ya de que es revelado el secreto sagrado de Dios o el secreto de la piedad, como dicen otras traducciones, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento Jesucristo es presentado de otras formas. Inclusive se habla de las cristofanías, que es aquellos ángeles, aquellos mensajeros o chaliaj también de Dios, que vinieron como representantes de Dios y se presentaron ante el ser humano. Tenemos el caso de los tres ángeles de Abraham, tenemos el caso del ángel que se presentó a Manoah, tenemos el caso del ángel que se presentó en la zarza ardiente, tenemos el caso del ángel que dio la ley en el Sinaí, y hay algo muy interesante, ¿no? Yo lo mencionaba en otro debate, en otro diálogo, y es de que los judíos manejaban aquel concepto de la representación divina, de cómo estos personajes representaban estos ángeles, estos enviados, y estos chaliaj representaban a Dios. Entonces, más adelante daré algunos datos
de cómo esto se creía inclusive en el judaísmo. De hecho, la palabra Dios en el Antiguo Testamento no es exclusiva del Padre, es exclusiva de Jehová. También se utiliza para los mensajeros angélicos. En el Salmo 8:5 se dice que los ángeles son dioses. En el Salmo 82 se dice que los jueces humanos son dioses, a lo cual citó Jesús en Juan 10, capítulo 10. También se dice que Moisés fue hecho Dios ante el faraón. Entonces, hay que tener muy en cuenta que el hecho de que se mencione la palabra Dios para Jesucristo no significa que él por eso tenga que ser el mismo Padre. No, porque la palabra Dios significa fuerte o poderoso y no solo aplica al Padre, también se ha aplicado en las Escrituras a los ángeles e inclusive al ser humano. Pero bajo el concepto, categoría, título del único Dios verdadero, el único al cual se le ha aplicado ese título, esa categoría es al Padre, es a Jehová. De él, todos los textos que hablan del único Dios verdadero siempre aplican es al Padre. Nunca el título, el único Dios verdadero, se aplica a Cristo, porque Cristo es Dios, pero Dios en el sentido de poderoso, en el sentido de fuerte, en el sentido de ser el Hijo unigénito y primogénito de Dios y haber recibido todo el poder de parte del Padre. En ese sentido es que Jesús es Dios, no en el sentido de que Dios, Jehová, el Padre, haya creado un Dios, porque ese es el concepto falso que se maneja, ¿no? De que piensan que nosotros creemos de que Dios, Jehová, el Padre, creó otro Dios y después creó otros dioses. No, no estamos hablando, o sea, lo que dice la Biblia, según Hebreos, el capítulo 1, 3 y 14, es que Dios creó espíritus para su servicio. Y de esos espíritus, Jehová les asignó poder, les asignó autoridad y les asignó diferentes rangos, inclusive. Por eso está el arcángel, están los serafines y están los querubines. Pero de todos los rangos, el más alto, obviamente, es el del propio Hijo. El propio Hijo es el que más tiene poder. El propio Hijo es el que más tiene atributos y cualidades, muchas veces semejantes al Padre. Pero también hay cualidades o atributos, lo mencionaba yo en un debate también anterior, también hay cualidades o atributos o títulos que el Hijo no tiene. Como por ejemplo, en la Biblia nunca el Hijo es llamado el Dios de dioses, como si lo es llamado el Padre. Por ejemplo, en la Biblia nunca el Hijo es llamado el Altísimo sobre todas las cosas. El título del Altísimo nunca se le aplica al Hijo, solo se le aplica al Padre. Entonces, mire, nunca en la Biblia tampoco se dice que el Padre tenga un Dios. En cambio, del Hijo sí se dice que el Hijo tiene un Dios y asciende a ese Dios. Nunca el Padre le ora a nadie. En cambio, el Hijo sí le ora a su Padre. Entonces, mire, ¿no? Hay cosas que no se podría hablar de una coigualdad porque hay cosas que aplican solo al Padre y nunca al Hijo. Entonces, por ahí vamos teniendo una claridad de este asunto. Bueno, entonces, en nuestro amigo, digamos, en este tema de la creencia de la unicidad, como yo dije, dicen estas personas de que en el Antiguo Testamento no se hace mención del Hijo, pero resulta que sí hay textos donde al Hijo se le menciona, al Hijo de Dios. Entonces yo quiero mencionar uno, lo voy a leer aquí en Proverbios capítulo 30, uno de los textos aquellos que mencionan al Hijo. Proverbios 30, dice, ¿quién ha ascendido, el versículo 4, quién ha ascendido al cielo para que pueda descender? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de ambas manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en un manto? ¿Quién ha hecho que todos los cabos de la tierra se levanten? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si acaso lo sabes. Entonces aquí el que escribió Proverbios, que sabemos de que es Salomón, mencionó al hijo. Aparte de eso, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, también menciona al Hijo en el Antiguo Testamento, ¿no? En retrospectiva, porque dice el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la masa rocosa espiritual que lo seguía, y aquella masa rocosa significaba el Cristo. Y dice el Éxodo de que Dios asignó un ángel que guiara a la nación de Israel, y ese fue el Cristo, entonces, según este texto. Hasta ahí mi introducción. Gracias. Bien, gracias por tus primeros 15 minutos de argumentación. Ahora vamos a la segunda parte de la argumentación de los 10 minutos. Caballero Armando, ¿está usted listo para su segunda intervención? Listo. Ok, tiene 10 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, gracias, Alex. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos bien.
Gracias, José Luis Restrepo, por su intervención. Cabe recalcarle, ¿verdad?, que el debate se trata de probar la preexistencia de Jesús y no probar las anomalías o errores que cometen algunos unicitarios. Pensar de que yo pienso como los demás unicitarios se llama la falacia de la generalización apresurada, ya que no todos pensamos de la misma manera, cada cabeza es un mundo, lo dice un dicho popular, y algunos estudiamos un poco más y otros estudian menos, ¿verdad? Algunos se adentran más en la doctrina y otros vamos indiscutiblemente a adentrarnos en lo que es la palabra de Dios, tal cual está escrita, ya sea en griego, en hebreo, arameo y en español. Muy interesante su ejemplo de Superman con el modalismo. Muy interesante, pero aquí hay un grave error. Aquí hay un grave error, porque usted mismo dijo que Superman lo único que hacía era que se cambiaba de ropa, ¿verdad? Pues de la misma manera, muchos trinitarios me han preguntado si Dios, el Padre, mudó de ropa, se cambió de ropa para pasar de ser el Padre a ser el Hijo. Hay versículos en la Biblia, por ejemplo, Isaías capítulo 45, si no estoy mal, del versículo 14, lo voy a leer. Quiero ver cómo aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová. Isaías capítulo 45, versículo 14 y 15 dice: esto es lo que ha dicho Jehová, los trabajos no retribuidos de Egipto y los mercaderes de Etiopía y los sabeos, hombres de alta talla, se pasarán ellos mismos a una a ti y tuyos, dice, llegarán a ser, porque si fueran de él, dijera, y tuyos son, y está hablando de Jehová. Detrás de ti andarán en grilletes, pasarán y ante ti se inclinarán, a ti orarán y dirán, realmente Dios está en unión contigo y no hay ningún otro, no hay otro Dios. Y si nosotros nos vamos a lo que nos explicaba Pablo, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Eso nos da a entender de que Dios no cambió, sino cumplió su palabra, lo que está escrito en su palabra, que dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ahora, con respecto a si el hombre pudo matar a Dios, pues Dios solamente puede morir de la única forma que él puede morir, en su manifestación como hombre, porque Dios como deidad no puede morir. Lo dice la Biblia, el inmortal, el invisible. Él no puede morir como Dios, porque es inmortal, porque también es invisible, no se puede ver para poderse matar. Entonces sería ilógico pensar esas cosas. Estas dudas las tienen siempre los trinitarios. Dios, siendo un espíritu, puede derramar sangre. La escritura dice que Dios compró su iglesia con su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28 lo dice. Como ustedes cambian la palabra curios por la palabra Jehová, entonces vamos a decir que Jehová compró la iglesia con su propia sangre. O sea, no lo decimos nosotros. Dios no se ofreció como mediador. ¿Qué? Como sacrificio, como cordero, como mediador, no se ofreció. Yo creo que mi amigo no estuvo atento a los versículos que yo leí, porque ahí dice que Él es nuestro redentor. Y redentor quiere decir en la Biblia de los Testigos de Jehová, un recomprador. Él se ofreció como mediador para nosotros, como intercesor para nosotros, y aparte de eso, se ofreció como el cordero, porque el único que es nuestro recomprador es Jesús.
según lo que dice la Escritura. Y creo que ni me va a quedar tiempo de la segunda argumentación. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, no está hablando de tres personas o tres seres o tres entidades diferentes y distintas. Esa era una visión entre Dios el Padre y Juan el Bautista. Era una visión, era algo que Juan tenía que ver para poder creer quién era el que venía. Él tenía que verlo con sus propios ojos. Para que él pudiera reconocerlo, sucedió esta visión. Y Juan lo explica. No sé si en concordancia con Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, ustedes han podido buscar el por qué Juan vio esto y los demás no. Ahora, Jesús oraba a sí mismo. La Escritura dice, escuche cómo dice la Escritura. Dice, a ti, tú oyes la oración, dice, y a ti vendrá toda carne. Carne es del griego sarki, que se puede traducir como a ti vendrá todo hombre o todo ser humano. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él también era un hombre, el santo ser que nacerá. Nacerá implica que iba a ser un hombre el que iba a nacer, no iba a nacer un espíritu. Y los alguaciles del templo le dijeron a los fariseos, jamás hombre alguno nos ha hablado como este. Y él dijo, ¿por qué me van a apedrear? Dijo, por todas las señales que he hecho. A mí, hombre, que les he hablado la verdad. Y la profecía dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Además, cuando él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es el cumplimiento de una profecía. Cuando él oraba por los discípulos y oró por Israel y todo esto, la Escritura dice también que él oraría por nuestras transgresiones. Y en Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplir. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Lucas capítulo 26, versículo del 25 al 26 y el 46 o 7, si no estoy mal, dice que él vino a cumplir. Por eso es que él oraba, porque él vino a cumplir. No porque fuera otro ser diferente. Dice Jesús, a la diestra de Dios no puede ser el mismo. Pero es que diestra en Dios que lo llena todo. Dice, los cielos de los cielos de los cielos de los cielos es mi trono. ¿A dónde está el espacio para que quede a la derecha? Si los cielos de los cielos de los cielos de los cielos de los cielos es su trono, ¿a dónde está la derecha? Mas sin embargo, de una manera figurativa, la Biblia nos muestra que a su mano derecha y a su mano izquierda está todo su ejército angelical. Por favor, antes que se me acabe el tiempo, vámonos a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Entonces él dijo, oíd, pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Ahí no menciona que está otro ser diferente y distinto, llamado Hijo Dios, o Dios Hijo, o Hijo Eterno, que esté a la par de él. Gracias, Alex. Por lo tanto, bueno, no me va a alcanzar el tiempo. Creo que en las preguntas vamos a ver esto y en la conclusión, las falsificaciones como Mateo 28 y 19 ya está probado de que eso en la antigüedad no era así, ya que es bien sabido que los apóstoles bautizaban en el nombre de Cristo. La coma jonaica no la usamos nosotros, no creemos en la coma jonaica. Eso es espurio. Y primera de Timoteo aparece de dos formas. En el sinaítico aparece el cual o él, y en el bizantino aparece como el Zeus, Dios. Así que las dos formas son válidas, ya que el bizantino es el texto mayoritario. No se puede dejar a un lado solo porque es un poco más tardío. Hasta aquí mis 10 minutos. Creo que me quedan algunos segundos, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias, Alex. Bien, gracias por apagar tu micrófono. Te faltaron 5 segundos. Bueno, nada, casi. Bueno,
José Luis Restrepo, ¿está usted listo para su réplica de 10 minutos? Listo, listo. Ok, tiene 10 minutos a partir de ya, adelante. Bueno, empiezo mi réplica mencionando las sabias palabras de un escritor del siglo segundo cristiano llamado Justino Mártir. Él escribió lo siguiente en una de sus apologías. Nadie, absolutamente, por poca inteligencia que tenga, se atreverá a decir que fue el creador del universo y Padre quien, dejando sus moradas supracelestiales, apareció en una mínima porción de la tierra. Esto lo dijo Justino Mártir y tiene mucha lógica porque es inconcebible pensar de que la Biblia diga que Dios nadie lo puede ver y sin embargo vivir y después pensar que fue Dios, el mismo Padre, el que bajó a la tierra. Entonces no tiene absolutamente ninguna lógica. Entonces, ya metiéndonos de lleno al asunto de la preexistencia, hay textos que confirman la preexistencia de Cristo. Él mismo lo dijo con mucha claridad. Toca hacer muchas maromas teológicas, toca, digamos, meterse con demasiadas alegorías para evitar la literalidad de estos textos. Por ejemplo, Juan 1.15 dice que el que viene después de mí, lo dice Juan el Bautista, es antes de mí, porque era primero que yo. Y resulta que Juan el Bautista nació primero. Entonces, si Juan el Bautista dijo esto, se refería era al asunto de la vida espiritual. Por eso él reconocía que el que venía era antes que él. El mismo Juan 1.30 dice, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. O sea, esa palabra es totalmente contundente, existía antes que yo. Entonces, si estamos hablando de preexistencia, aquí en este texto vemos una total claridad acerca de la preexistencia. Juan 6.38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si alguien lo envió es porque lo preparó para un envío, o sea, lo alistó desde el cielo para enviarlo. De hecho, Jesús decía que lo que él enseñaba no era de él, sino que lo había aprendido del Padre cuando estuvo a su lado. Está el famoso texto de Juan 8.58, que lo quiero leer en la Dios habla hoy porque hay mucha polémica sobre su traducción. Dice, les aseguro que yo existo antes que existiera Abraham, dijo Jesús. Entonces Jesucristo ahí habla también de su preexistencia, o sea, lo habla con total claridad. Si nosotros le preguntáramos a Cristo en esa época, ¿tú preexistías? Él hubiera dicho esto mismo hubiera dicho, yo existía antes que de Abraham. Juan 17.5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces, mira, ahí Jesús habla de que estaba junto al Padre y tenía la gloria que tenía junto al Padre antes de que existiera el mismo mundo. Entonces, no hay forma de negar de que el Padre y el Hijo existían antes. Y así ahí está Gálatas 4.4, ¿cierto? De que Dios envió a su Hijo. Está 1 Corintios 10.4, que ya lo mencioné, donde dice que la roca que seguía a Israel, que cuidaba a Israel y que la llevó por el Sinaí, por el desierto, era Cristo. Está Gálatas, bueno, ahora vamos a textos del Antiguo Testamento, Génesis 1.26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿con quién está hablando Dios? Si no es con su propio Hijo que participó como obrero maestro en la creación, según Proverbios 8.22. Y recordemos que Proverbios 8.22 no es un invento de nosotros los testigos de Jehová de que aluda a Cristo. No. Todos los cristianos primitivos de los primeros 2 siglos, de los primeros 200 años, aplicaban este texto a Cristo. Decían que Él era la sabiduría personificada en Proverbios 8.22. Y así hay muchos cientos de eruditos protestantes a lo largo de la historia que siempre dijeron que Cristo era esa sabiduría personificada. De hecho, los católicos también pueden buscar la nota de Proverbios 8.22 de la Biblia Straubinger para que vean de que este mismo sacerdote reconoce que Cristo es la sabiduría personificada. Entonces, mire, hay mucha prueba de la preexistencia de Cristo. Aparte de eso, volvemos al ejemplo de Superman, ¿no? O sea, ¿cómo haría yo para comprobar de que Superman y Clark Kent son la misma persona? Tendría que verlos, o sea, para refutar que son la misma persona, digo, tendría que verlos a los dos al mismo tiempo. Entonces, en este mismo caso, para que nosotros sepamos que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, tendríamos que verlos al mismo tiempo, a los dos, no a uno solo, sino a los dos. ¿Hay textos donde se nos muestran a los dos al mismo tiempo? Hay textos donde se nos muestran a los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está Daniel 7, 13 y 14, donde dice que el anciano de días estaba sentado y llegó el Hijo del Hombre
y a él le fue dado el reino. Ahí se presenta a los dos personajes al mismo tiempo, tanto al anciano de días que representa al Padre como al Hijo del hombre que es Cristo. Y un texto muy similar, Apocalipsis 5, capítulo 5, donde está el Padre sentado en su trono y después viene el Hijo para tomar de su mano derecha el rollo y abrir el sello que nadie podía abrir. Entonces, ¿cómo vamos a negar de que no son dos personas si ahí claramente están interactuando Dios, el Padre sentado en su trono, y el Hijo que está en medio del trono o alrededor del trono y viene y toma el rollo que tiene los sellos? Entonces, esto es irrefutable de que de que son dos personas. Bueno, entonces, aparte de eso, yo mencionaba los textos que hablan de estar a la diestra. Obviamente, el cielo es un lugar espiritual y el trono de Dios no significa que hay una silla, ¿cierto? No significa que hay un mueble de cemento ahí en el cielo, pero sí significa que Dios tiene una posición y el Hijo otra. Sí significa que son dos personas con posiciones diferentes. El Padre está sentado en el trono y el Hijo está a su diestra o a su derecha. E incluso también hay otros que tienen tronos. Los 24 ancianos están sentados en sus tronos. Los 144.000 se sientan sobre tronos. O sea, estamos hablando de diversos personajes que se sientan en diferentes tronos. En los evangelios Jesucristo habló de que Él se sentaría en su glorioso trono. Desde el Padre tiene su trono, el Hijo tiene su trono. No es que el Hijo se siente encima del Padre. Los 24 ancianos tienen tronos, los 144.000 tienen tronos. Entonces, pero cada uno tiene su respectiva categoría. Y no podríamos decir entonces que como en el cielo se habla de un solo trono aparentemente a veces, entonces que entonces todos están encima del Padre sentados, tanto Jesús como los 24 ancianos y los 144.000, no, son diferentes tronos y cada uno tiene una diferente asignación o una diferente categoría, ¿no? Y hay varios textos que hablan de estar a la diestra o alrededor del trono, que se nos consumiría mucho tiempo. ¿Cuánto me queda, Alex? No alcanzo a ver. ¿2 minutos me quedan? ¿3 minutos me quedan? Bueno, gracias. Entonces seguimos. Bueno, entonces ya hablamos de textos que hablan de la preexistencia de Cristo, que confirman de que en el Antiguo Testamento estaba el Hijo al lado del Padre. Ahora, el Hijo en el Antiguo Testamento no cumple el mismo papel que en el Nuevo Testamento. Eso es obvio y es claro. En el Nuevo Testamento, según nos dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, después de hablar tanto por medio de profetas y hasta por medio de ángeles, decidió enviar a su propio Hijo en carne y sangre. O sea, Dios envió, no dice que Dios envió el mismo, sino a su propio Hijo. Ahora, la parábola de la viña muestra con claridad, Jesús muestra con claridad de que Él es un enviado del Padre, de que Él es el Hijo y de que los que lo quisieron matar, lo mataron por ser el Hijo del Padre, no por ser el mismo Padre que venía. Entonces, ese es otro texto claro. Un hecho que quiero refutar es cuando nuestro amigo Armando dice de que Dios mismo es el que se presenta como sacrificio. O sea, el mismo Padre, el Padre no es el sacrificio. La Biblia es clara y tajante al decir que el Cordero es el sacrificio, que es el Hijo el que es el sacrificio. Ahora, también dice el texto de Isaías de que Jehová es el Salvador. Entonces, algunos dicen que como Jehová es el Salvador y en el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo es el Salvador, entonces tiene que ser el Padre el mismo Jesús. Pero hay dos textos que refutan esa idea. Y voy a leer el primero. El primero es Judas 25. Dice Judas 25, al único Dios nuestro Salvador, el Padre, ahí habla del Padre, ¿no? Mediante Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, potencia y autoridad para toda la eternidad, pasada y ahora y para toda la eternidad. Amén. Entonces ahí nos dice que el Padre es Salvador, pero no es que el Padre haya venido a salvar directamente Él a la humanidad, sino que Él lo hace por medio de su Hijo. O sea, Él ha autorizado a su Hijo para efectuar esta salvación. Hechos 5, voy a leer aquí rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. Hechos 5 nos da otra clave para entender este tema de la salvación y de quién es el que se ofrece por la humanidad. Entonces, Hechos 5 dice, a este Dios 31 lo ensalzó a su diestra como agente principal y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, ¿quién hizo a Jesús como príncipe y salvador?
¿Quién lo convirtió en mediador? El Padre. Entonces, no es el mismo Padre el que es el mediador o el que salva a la humanidad, es el Padre que lo hace, pero por medio de enviar a su Hijo y por medio del sacrificio que hace su Hijo. Gracias. Tiempo, gracias. Bien, exactamente los 10 minutos. Bien, vamos a dar paso ya a lo que es o lo que son las preguntas intercaladas. Armando Torres, ya, ahí está. Tienes un minuto para efectuar tu primera pregunta. Adelante. Gracias, Alex. Dice nuestro amigo José Luis que en el antiguo pacto o testamento se menciona a Cristo. Así lo dijo textualmente. Por favor, del versículo o los versículos donde se mencione al Cristo en el Antiguo Testamento en referencia a Jesús del Nuevo Testamento. ¿Sí entendió la pregunta, José Luis? Sí, claro, claro, Alex. Ok, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, listo. Primer texto, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía, y aquella masa rocosa significaba el Cristo. Entonces, es muy claro que en el Nuevo Testamento la petra, la masa rocosa, es Cristo, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, esa petra, esa masa rocosa, dice el apóstol Pablo, que era aquella de la cual se alimentaron los israelitas en el Sinaí. O sea, ellos, aquí hay una clara alusión a que Cristo estuvo en el Sinaí guiando a la nación de Israel. Entonces, es un texto que es muy claro y es muy diciente. Como dije ahora, tocaría hacer muchas maromas para quitarle el significado a ese texto. Segundo texto, que también lo mencioné ya, dice el versículo 4 del Proverbios 30. ¿Quién ha ascendido al cielo para que pueda descender? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de ambas manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién ha hecho que todos los cabos de la tierra se levanten? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si acaso lo sabes. Entonces, este texto fue escrito casi 1000 años antes de Cristo. Entonces, casi 1000 años antes de Cristo, el escritor Salomón, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió de que había un padre que tenía un nombre, un creador, y que también había un hijo que también tenía un nombre. Entonces ahí habla del padre y habla del hijo. Aparte de eso, también encontramos textos en el Pentateuco, principalmente en Génesis, donde, por ejemplo, Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, es totalmente ilógico pensar de que Dios está hablando consigo mismo, o está hablando al aire, o está hablando con un ángel, porque los ángeles no participaron de crear al ser humano, no participaron de la creación. ¿Quién fue el único que dice la Biblia que participó en la creación? ¿Quién fue el único que participó junto al Padre según textos como Hebreos capítulo 1 o Juan en el capítulo 1 que dice que por medio de él se hicieron todas las cosas, o Colosenses capítulo 1 también, donde dice que por medio de él se hicieron todas las cosas? Cristo. O sea, Cristo es el único que se dice que por medio de él se hicieron todas las cosas. Bien, cuando terminen de dar su respuesta, les pido que me digan paso palabra para que yo entienda que ya terminó su respuesta, ¿verdad? Bien. Ahora damos paso a la primera pregunta del caballero José Galileo. Tiene usted un minuto para efectuar su primera pregunta. Adelante. Bueno, caballero Armando, gracias. Mi pregunta es sobre Génesis 1:26 precisamente. O sea, en este texto solo hay dos opciones, pues los ángeles no participaron de la creación. Entonces, o Jehová habla con su hijo, o Jehová es una deidad trina que se habla a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la opción o la explicación que tú le das como unicitario a ese texto? Bueno, Gracias. gracias, José Luis. En primer lugar, lo primero que dice la escritura que fue creado fue el cielo. Permíteme tantito. Se me trabó aquí la pantalla. Bueno, ¿está usted listo para su respuesta, caballero Armando, de esa pregunta? Sí, claro. Ok, tienes 3 minutos a partir de ya. Adelante. Gracias. La Biblia nos enseña
En primer lugar, quién fue el único creador? No nos dice que haya una diversidad de creadores, porque la Biblia nos tiene que decir eso. Y no nos dice, porque la pregunta es en base si hablaba con Jesús para la creación, y no sé por qué sacó Trinidad, porque yo ni creo en la Trinidad. Pero bueno. Nehemías capítulo 9, versículo del 6 en adelante, dice así. Escuche. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste, el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, bueno, ahí le dice de todos, ¿verdad? De los que le dieron. Tú solo, dice. No sé qué pensarán, si es que la escritura se está contradiciendo o es que nos está diciendo literalmente de que Dios estaba solo con sus ángeles. No sé qué es lo que piensan, porque si decimos que estaba con el Hijo, debe de haber un versículo bíblico, por lo menos, que diga, Jehová el Padre le dijo al Hijo, en el principio vamos a hacer esto. Gracias. ¿Solo 2 minutos eran? ¿O 3? Bueno. Pero Génesis capítulo 1, versículo 26 no nos muestra que esté hablando con otra deidad o con otro ser diferente y distinto a él, sino que nos muestra que está hablando con sus ángeles. ¿Por qué razón nos muestra eso? Porque de principio no dice por ningún lado que ellos crearon los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice ellos por ningún lado, porque en todo caso Jesús también sería una creación de él como un ser eterno. Así que no estaba hablando con él, estaba hablando con los ángeles. Bueno, hasta aquí mis 3 minutos. Gracias. Bien, no apagues tu micrófono. Vienes ahora con tu segunda pregunta para el caballero José Restrepo. Adelante. Sí, amigo José Luis. Dice la escritura, sí o no, y das tu argumentación, ¿verdad? Dice la escritura, sí o no, que hay un solo Dios y no hay nadie ni nada semejante ni parecido ni igual a él, sí o no, y das tu argumentación, claro. ¿Listo, José Luis, para responder esa pregunta? Listo. Ok, tienes 3 minutos a partir de ya. Adelante. Bien, amigo Armando, como yo ya había mencionado, la Biblia solo da el título de único Dios verdadero al Padre de Jesucristo, a Jehová de los ejércitos. Ese título único Dios verdadero o Dios todopoderoso, como también lo comprobé en otro debate, solo se aplica al Padre. Dios de dioses también solo se aplica al Padre o a Jehová. Ahora, hay textos que dicen que él es el único Dios en ese sentido. Cuando dice que no hay otro, él se está contrastando, comparando con los dioses falsos, con los falsos ídolos. Por ejemplo, nuestro amigo Armando nos mencionaba muchos de esos textos de Isaías, pero él en ningún momento está diciendo de que el término Dios no se pueda aplicar a otros seres. O sea, a otros seres sí se les puede aplicar también este término. Yo ya demostré de que en el Salmo 8.5 se puede comprobar de que los ángeles son llamados dioses. Y también en el Salmo 82 los jueces humanos son llamados dioses. Y en Éxodo 7.1 Moisés, un ser humano, es llamado Dios ante Faraón. Entonces el término Dios se puede aplicar a otros seres, pero el único Dios verdadero
el Dios de dioses, el Altísimo, el Todopoderoso, el único que es Padre y que está por encima de todo, es Jehová, el único que le aplican todos esos títulos, en ese sentido es único. Ahora, para entender este tema hay que entender también un poquito lo que es la cultura judía. ¿Qué pensaban ellos acerca de los Dios, de la palabra Dios, del término Dios, que era Elohim? Bueno, en Qumran, cierto, se han encontrado muchos textos judíos. Recordemos que muchos de los manuscritos de la Biblia son hallados en el Qumran. Por ejemplo, se habla del Salmo 8:6 en el manuscrito 11Q13. Entonces ahí dice que se demuestra de que estos ángeles se incluyó en el rango semántico para Elohim. O sea, semánticamente se les llama dioses. Otros rollos del Mar Muerto analizados por G. Vermes, que es el erudito que los tradujo. Él cita, por ejemplo, esto, no voy a mencionar la numeración de los manuscritos porque me demoraría mucho. Dice, alabad los espíritus divinos, alabando por los siglos de los siglos del firmamento lo más alto de los cielos, y su muro toda estructura, su forma, los espíritus del lugar altísimo, los dioses vivientes, los espíritus de santidad eterna, los espíritus divinos rodean la morada del Rey de la verdad y la justicia, todos sus muros. Dice otro de los manuscritos, el 4Q 405-19, lo alabarán las figuras de los dioses, los espíritus santísimos de la gloria, el suelo de las maravillosas cámaras interiores, los espíritus de los dioses eternos, todas las figuras de las cámaras interiores del rey. Y hay otros que también mencionan cómo para los judíos los ángeles eran dioses. Entonces, el hecho de asignar el término, el título Dios a otros seres, por ejemplo, como el caso del mismo Cristo, no significa que por eso ya Jehová deje de ser el único Dios verdadero o que no haya otro Tiempo. como él. Gracias. Bien, no apagues tu micrófono. Ahora viene tu segunda pregunta para el caballero Armando. Tienes 1 minuto para efectuar tu segunda pregunta, José Luis Restrepo. Adelante. Muy bien, entonces yo había mencionado 2 textos donde en el cielo se muestran 2 personas diferentes. Hablan diferente, en posiciones diferentes, en rangos y categorías diferentes, como son el Padre que está sentado en el trono, el anciano de días, como le llama Daniel 7:13 y 14, y el Hijo del Hombre, como también se le llama Cristo, tanto en Daniel 7:13 y 14 como en Apocalipsis 5, del 1 en adelante. Ahí se habla claramente de 2 personas que interactúan al mismo tiempo. Entonces, mi pregunta para Armando es, ¿cómo explicaría esos 2 textos? ¿Y cómo nos explicaría usted que esos 2 textos hablan de una sola persona? Gracias. Bien, Armando Torres, ¿entendió usted esa pregunta? Sí, claro. Ok, entonces tienes 3 minutos para responder a partir de ya. Adelante. Bueno, en primer lugar, cuando dice en Daniel 7:14, que habla desde el 13, miraba yo en la visión de la noche aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. No dice que era el hijo del hombre. Ese es en primer lugar. Segundo, no solamente a él se le da el término hijo de hombre. Eso sería ilógico pensar que es a Jesús de quien se refiere. Otra cosa interesante de este versículo es que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse. Si fuera Jesús y está a la diestra del Padre, no tendrían que hacerlo acercarse, porque él ya estaría cerca. Es ilógico. Ahora, no se refiere a Jesús, ¿por qué? Porque el mismo capítulo nos muestra a quién se refiere. El mismo capítulo. Vamos a seguir, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y si nos vamos al versículo 27 del mismo capítulo, por cierto, vamos a leer algo muy interesante, dice, y que el reino y el dominio y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. No está hablando de Jesús, está hablando de su reino celestial, o se está hablando del pueblo de Dios, de lo que se denomina como el reino de los cielos, el reino de Dios o la iglesia de Dios. No está hablando de eso.
Así que aquí esa parte queda refutada, no está hablando de Jesús, sino que está hablando de su reino. Ahora, con respecto a Apocalipsis, no me recuerdo el versículo, pero creo que es el capítulo 5 de Apocalipsis, donde habla que está sentado en el trono. Lo curioso es de que hay uno sentado en el trono y hay otro de pie en medio del trono. Esto es lo curioso, está uno. Pero la Biblia nos explica en el Nuevo Pacto, nos explica en todo Apocalipsis quién es el que está sentado en el trono y quién es el Cordero. Y para dar un ejemplo, porque no hay mucho tiempo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 nos muestra que Dios es el templo de ellos y también es el Cordero. O sea que Dios, el Padre, es el mismo templo de la Nueva Jerusalén y de igual manera o de la misma manera es el Cordero. Eso es lo que nos dice ese versículo. Solo para una muestra porque no alcanza el tiempo. Gracias. Bien, gracias. No apagues tu micrófono. Viene tu tercera y última pregunta para el caballero José Luis Restrepo. Adelante, caballero Armando. Bueno, amigo José Luis, como no me entendió las preguntas anteriores, le voy a hacer una tercera diferente, la voy a reformular. ¿Dice la Biblia sí o no de que Dios, el Padre, Jehová, porque es aplicado este sustantivo es aplicado al Padre, Jehová, Dios, lo está identificando como Dios? Dice sí o no que no hay nadie ni igual ni semejante a él y que él está solo. Gracias. José Luis Restrepo, ¿entendió usted esa pregunta? Sí, sí, claro. Ok, entonces tiene 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, primer punto, hay términos que son relativos. Yo puedo decir que yo estoy solo en ciertos aspectos, pero no puedo decir que estoy solo en todos los aspectos. Entonces, Jehová dice que Él es el único Dios verdadero y que Él es solo Dios en ciertos aspectos, pero no significa que Él esté solo en todos los aspectos. O sea, me explico. Decir de que Jehová está solo es negar de que existen los ángeles. ¿Cómo vamos a decir que Jehová está solo si hay millones de ángeles a su alrededor? Otro punto, ¿cómo vamos a decir de que Él está solo y que no está su hijo a su lado si todo el Apocalipsis nos habla nos los menciona a las dos personas al mismo tiempo? Nos menciona al Padre y nos menciona al Cordero a su lado. Inclusive el Apocalipsis 6:17 dice de que huyamos, dicen los que están en la tierra, huyamos de la ira de ellos, en plural. Entonces, mire, ¿no? Jesús no, Jehová no está solo. Ahora, cuando dice que no hay nadie semejante a él, yo ya les mencioné de que los textos hablan, están haciendo una comparación entre Dios y los dioses falsos o esos y los falsos de las naciones, pero no significa que él no haya hecho a alguien en cierto sentido semejante a él, porque de hecho la Biblia dice, lo dice Hebreos capítulo 2, dice de que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Entonces sí hay seres y semejantes a Dios. Los ángeles son de parecido a Dios, dice el texto bíblico. Dice que son parecidos a Él, que son semejantes a Él. El hombre es hecho a su imagen y semejanza. Cristo también dice la Biblia de que fue hecho a su imagen y semejanza. Cristo es la imagen de Dios. De hecho, Hebreos 1:3 dice que es su propia impronta, su propio sello, o sea, como una copia idéntica o exacta. Entonces, mire, no podemos tomar algunos textos de esa manera tan literal, que si dice que Él es único y está solo, entonces en el cielo solo está Dios. No, hay muchos alrededor de Él y no podemos decir también de que no hay nadie semejante a Él en el sentido total del término, porque también hemos visto de que Él ha creado seres que son también de su imagen y semejanza. Gracias. Bien, gracias. No apagues tu micrófono. Te quedó un aproximado de 45 segundos, pero dice que ahí deja su respuesta. Bueno, tienes un minuto para efectuar tu tercera y última pregunta para el caballero Armando Torres. Adelante, José Luis Restrepo. Bueno, gracias. Mi última pregunta es muy sencilla, ¿no? Mi última pregunta es muy sencilla. ¿Por qué en todo el Apocalipsis, que es el libro que cierra las escrituras, el canon bíblico, por qué en todo el Apocalipsis siempre se muestran
a dos personas, el Padre y al Hijo, al anciano de días y al Cordero? ¿Por qué siempre se muestra a los dos y no a uno solo si se supone que en el cielo ya deberían ser una sola persona? Esa es mi pregunta. Bien, caballero Armando, ¿entendió usted esa pregunta? Sí, claro. Ok, tiene usted 3 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, amigo José Luis, primer lugar, Apocalipsis tiene una terminología muy diferente a los demás libros. Es un libro profético, es un libro, ¿cómo te dijera, cómo te explicara? No es 100% literal. O sea, él habla, es como proverbio, ¿va? Para que me entiendas. Está hablando de una manera figurativa, de una manera implícita, para que tú entiendas las cosas y para que yo las pueda entender también, ¿verdad? Es tipológico, quería decirte. Apocalipsis tiene un lenguaje tipológico. Pero a pesar de que tiene un lenguaje tipológico, cuando habla del Padre, todos sabemos que habla de la deidad, habla de lo que es divino, de lo que es invisible, lo que es inmortal. Y cuando habla de Cristo o del Hijo, sabemos que está hablando del santo ser que nació, o sea, un hombre. Cuando dice que es la impronta, voy a sacar este texto a colación, disculpa. Cuando dice que es la impronta, está hablando que es la representación exacta de lo que es invisible. Mira, hay algo invisible allá, pero aquí hay algo visible que es igualito a lo invisible. Por eso es que habla como si fueran dos seres en Apocalipsis. Pero si tú vas, mira, solo por poner un ejemplo antes que se me acabe el tiempo, si tú vas a Apocalipsis capítulo 22 del versículo, si no estoy mal, del 1, aquí dice, después miré, no, vamos a irnos a los que son correctos, dice, que salía del trono de Dios y del Cordero. El versículo 1 dice, después mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí habla de dos, tú mismo lo dijiste. En medio de la calle de la ciudad, y bueno, y dice, y de uno al otro lado, arriba al árbol de la vida, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, no dice les van a servir a ellos, y verán su rostro, no dice sus rostros, porque cuando está hablando del Hijo y está hablando del Padre, parece que estuviera hablando de dos, pero está hablando de Dios, lo que es invisible en su manifestación como hombre, que es el Cordero. Por eso aparentemente está hablando de dos, pero aquí dice, y verán su rostro, no dice sus rostros, y su nombre, dice, y su nombre estará en sus frentes, su nombre, no dice sus nombres. Bueno, hasta aquí mis 3 minutos, gracias. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final de las preguntas. Ahora vamos a dar paso a lo que es ya la conclusión, es decir, un resumen de todo este debate. Cada participante va a tener sus 10 minutos. Caballero Armando Torre, ¿está usted listo para sus 10 minutos de conclusión, de despedida? Y si quiere usted mandar un saludo al final, también lo puede usted hacer y despedirse de este debate también. Bueno, ¿está Claro usted sí. listo? Sí, ok, listo. Tiene usted 10 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, cuando la Biblia habla exactamente y dice, no hay Dios fuera de ti, o no hay nada ni nadie semejante a ti, no se está refiriendo a que la palabra de Dios, o sea, la palabra Dios se puede aplicar a otros seres. Eso no lo está diciendo. La palabra de Dios se puede aplicar a muchos seres, a los ángeles, a los hombres, a las estatuas que usan los católicos, a las estatuas que usaban las culturas paganas de esa época. A todo se puede aplicar la palabra Dios, igual que la palabra deidad, que son sinónimos. Pero las preguntas que yo le hice, no se las hice basadas en la palabra Dios, sino en el Padre. Las preguntas eran basadas en el Padre. Si había otro Dios
como el Padre. Bueno, yo creo que se le cayó el internet a José Luis porque está parado, está paralizado. Alex. No, aquí estoy. No, sí, sino que es que pasa algo, no he podido saber cómo hacer. Cuando busco un texto se va a la pantalla, no sé por qué pasa eso. Ya. Bueno, ya, pero sí estoy aquí todavía, tranquilo. Bueno, continúo entonces. La palabra Dios en sí es una identidad, igual que la palabra deidad, que son sinónimos. Es una identidad, no es, la palabra Dios no es algo que, como decir que Jehová, Dios, y pueden haber más dioses, como dicen los enoteístas, no. Es solamente la identidad de él, que es lo que él es un Dios, es una deidad, ¿verdad? Pero yo no me enfocaba en la palabra Dios, ni le pedí a José Luis que hablara de la palabra Dios, porque yo sé que se utiliza para deidades paganas como Acera, como Baal Peor, Baal Zebú, y muchas entidades como los dioses de Egipto, los dioses de Roma. Se usa la palabra Dios y se usa la palabra deidad. Ahora, con respecto a la palabra Elohim, eso lo volvería mi amigo José Luis un politeísta, que de hecho, si él cree que Jesús es Dios, al igual que Dios el Padre, él es un politeísta. Y la Biblia no habla de politeísmo, sino de un solo Dios único, verdadero. De ahí todos los demás son falsos. Los ángeles son llamados dioses, pero si fueran dioses, que no lo son, pero sí son llamados, fueran dioses falsos. Todos los que fueran llamados dioses, aparte del Padre, serían dioses falsos. Entonces, no es la palabra Dios, es en sí la persona del Padre de quien yo hablo. Yo pregunto que si Jehová está solo, no hay otro igual a él ni semejante a él. O sea, cuando yo digo Jehová, no hay otro igual ni semejante a él, eso quiere decir que no hay un Dios hijo, que no está Jesús a la par de él, como muchos utilizan mal la escritura para explicar eso. No, eso no lo dice la escritura. Entonces, pero la palabra Dios sí se puede utilizar. Se le puede, de hecho, los emperadores romanos creían ser dioses. Por eso Pablo dice, aunque hayan muchos dioses en el cielo, refiriéndose a Satanás y sus demonios, y en la tierra, refiriéndose a los hombres que se creían dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, solamente uno. Y si solo hay un Dios, el Padre, eso quiere decir que Jesús no puede ser Dios. Porque si Jesús es Dios, o es el Padre, o es un Dios pagano falso. Hay una de dos. O es un Dios pagano o es un Dios falso. Porque no puede ser ni Dios pagano ni el Padre, porque el Padre es el único Dios verdadero. Y si solamente hay un Dios, el Padre, Jesús o es el Padre o es un Dios falso pagano. Eso es lo más lógico que la Biblia nos enseña a nosotros, porque solo hay un Dios. Ahora, que la palabra Dios se utilice para todos los demás, sí se utiliza, pero no es el punto. El punto es que hay un ser identificado como el único Dios verdadero, que es el Padre. Y lo mostré a través de toda la Biblia, de toda la escritura. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Armando Torres López. Mi primer nombre es Oscar. Sí. Gracias, Alex. Y conocido en las redes sociales como Oscar Armando Torres o Armando Unicitario o Armando 7 Torres. A mí me gusta mucho aprender y enseñar lo que la escritura dice. Hay algunos que son unicitarios como yo. Uno, que malinterpretan lo que la escritura dice, y dos, que hablan de cosas que han oído de otros unicitarios. Por eso es que hay muchas personas que generalizan y dicen, los unicitarios dicen esto. Como me lo dijo un trinitario, si no estoy mal, en un debate que tuve en WhatsApp, en un grupo del amigo Alex, que por cierto él se salió del grupo, ya no quiso seguir en el grupo. Me dijo de que nosotros decíamos que eran tres, pero no eran tres, que eran dos, pero al final eran tres. Y eso, pues yo nunca lo he dicho, no sé qué unicitario lo dijo.
y por eso es de que hay malos entendidos, ¿verdad? Le agradezco a José Luis Restrepo por tener la amabilidad de haber estado aquí con nosotros, a Alex, que es nuestro moderador y dueño de este canal. Y pues es muy interesante este debate. Espero que volvamos a tener otro debate con otro tema diferente, sobre, no sé, cualquier cosa que ustedes crean que los unicitarios creemos y que no debería de ser así. José Luis, si tienes algún otro tema, pues podemos debatirlo en otra ocasión. Y cualquier otra persona, creo que ya tengo ¿cómo se llama? Una invitación, un reto a debate aquí en este canal, por no sé quién era el muchacho que me retó, Alex, pero vamos a concertar esa cita para ese muchacho, que me busque en WhatsApp, no sé si lo tienes tú agregado, que me busque ahí vamos a hablar del tema, vamos a hablar de los términos, vamos a hablar de los tiempos de disertación y de todo, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo con ellos. Pues un saludo a todos los hermanos que me pudieran estar viendo. Lamentablemente yo no puedo ver los mensajes, y un saludo para todos los amigos testigos de Jehová que han estado presentes aquí, para los que son mis amigos y para los que soy pues como una lacra de la sociedad que me odian y me sacan de sus grupos y ya no me quieren en sus grupos, pues ni modo, ¿verdad? Pero así los amo también el Señor, no soy enemigo de nadie, simplemente me gusta hacer esto para mostrar que la Biblia habla de ciertas cosas que para otras personas es diferente, ¿verdad? Espero que se repita, no solo en este canal, sino también en el mío, porque me gusta también tener debates en mi canal, ¿verdad? Si algún día puedo, pues voy a sacar esta grabación y la voy a pasar a mi canal, para que nos conozcan también por allá. No sé cuánto tiempo me queda para despedirme totalmente. 2 minutos. Bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, gracias a Alex, el moderador y dueño del canal, a José Luis Restrepo de Colombia, creo que de Colombia. Yo estaba en duda si era testigo de Jehová o trinitario, porque me estaba citando ya la Trinidad, no en palabras textuales, sino como la creencia de la Trinidad, que ellos creen en el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pues un saludo a todas aquellas personas que quieran debatir conmigo y que no quieran debatir conmigo, ¿verdad? A mis hermanos, y este debate pues va a ser pasado en mi canal posteriormente, y también en el canal del hermano Alexander Escobar Cerrato de Colombia también. Gracias, Alex. Un feliz día para todos. Bien, gracias, pues te quedó 1 minuto con 10 segundos, pero ahí le dejas, ¿sí? Bueno, ahora, mira, aquí está el retador, yo soy William Álvarez, bueno, se llama William Álvarez el que te está retando a un debate, pero bueno, ahí lo hablamos después. Voy a dar paso a lo que es la conclusión de mi hermano José Luis Restrepo. ¿Está usted listo para sus últimos 10 minutos? Recuerde que puede usted pues, hacer un breve resumen de todo el debate, mandar saludos, despedirse y bueno, espero le alcance los 10 minutos para hacer todo lo que pues, usted quiere. ¿Está usted listo? Listo. Okay. Tiene 10 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, yo no quiero hacer saludos y dar las gracias como se hacen los Óscares, sino que soy más seco, ¿no? Soy más conciso. Eh, pero primero que todo, le doy muchas gracias a Armando, ¿no? A mí me gusta debatir o dialogar con personas así, que son tranquilas, que defienden su creencia con argumentos y no con ataques personales. Entonces, lo felicito y realmente ha sido agradable este rato que hemos tenido de diálogo. También pues envío saludos a algunos de mis hermanos. No quiero mencionar nombres porque después alguno va a decir, a mí no me mencionaste, ¿por qué? Entonces ellos saben quiénes son esos herejes que andan por ahí pululando por la tierra. Bueno, entonces quiero pasar a mi resumen y es interesante porque, por ejemplo, ya en el chat veía que alguien comentaba lo siguiente, decía de que en el cielo, en el Apocalipsis no se menciona, o en la Biblia no se menciona que Jesús tenga un trono, sino que siempre está es
o al lado o de pie del trono de Dios. Pero la Biblia sí dice que Jesús tiene un trono. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Mateo 25:31, donde Jesús dice que se sentará en su trono glorioso. Entonces Jesús sí tiene trono. Mateo 19:28 dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su glorioso trono. E inclusive habla de que los 12 apóstoles también se sentarían sobre 12 tronos. Aparte de eso, ya vimos que en el Apocalipsis todos los 144,000 tienen sus tronos, los 24 ancianos tienen sus tronos. Entonces, en la Biblia no hay un solo trono, como algunos quieren hacer ver. Jesús también tiene su trono, porque él también se sienta a reinar durante estos 1000 años, y los que lo acompañan también tienen sus tronos. Lo que pasa es que a veces el Apocalipsis se enfoca más en el trono, el que está sentado en el trono, o sea, se enfoca más en el concepto del que el trono pertenece al Padre, pero los otros también tienen su trono. Otra cosa que me mencionó Armando es de que el Apocalipsis no menciona de que los escogidos tengan inscritos el nombre de ellos, sino solo el nombre de él, o sea, el nombre de uno solo. Pero eso se refuta fácilmente con Apocalipsis 14:1, 14, 14 dice, y está del 1 en adelante dice, y vi, miren el Cordero sobre el monte Sión con el 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Entonces mire que los escogidos no tienen inscritos un solo nombre, tienen inscritos los dos nombres, el nombre del Cordero y el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Entonces no estamos hablando tampoco aquí de uno solo. Otro punto que quiero refutar es el del politeísmo, o el de que nosotros creemos en el bautismo trinitario. Eso es totalmente falso porque nosotros creemos que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa aceptar y reconocer lo que es al Padre, lo que es al Hijo, como una persona diferente al Padre, un ser diferente al Padre, y reconocer al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios, la fuerza poderosa de Dios, su poder en acción. Entonces, en ningún momento nosotros en el bautismo tenemos una letanía que indique que nosotros nos bautizamos en el nombre de 3 personas divinas que son un solo Dios. No, eso no lo creemos. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con el bautismo trinitario. Otro punto también es que no somos politeístas porque nosotros solo adoramos a Jehová. Nosotros nunca adoramos al Hijo. Al Hijo le damos honra, le damos reverencia, le damos alabanza en el sentido de darle un trato especial, pero nunca efectuamos, ¿cierto? Lo que es la adoración como Dios hacia Jesucristo, ni hacia los ángeles, ni hacia otro ser humano. Entonces, nosotros seríamos politeístas si diéramos adoración no solo al Padre Jehová, sino también a los demás, incluyendo al Hijo. Pero nosotros le damos adoración solamente al Padre. Lo que nosotros decimos es que el término Dios, Elohim, en hebreo, es aplicado no solo al Padre, sino también a otros seres en el sentido de poder y autoridad. Y eso lo comprueba, como yo ya leí, los manuscritos del Qumran y las interpretaciones judías de la ley. Y las mismas escrituras, cuando en los salmos mencionan que hay otros dioses y que no se refieren a dioses falsos solamente, no. También habla de que hay otros dioses que son los ángeles y seres humanos nombrados por Dios como jueces. Entonces, la palabra Dios no es exclusiva del Padre. Pero Jehová, eso sí, es el único Dios verdadero, es el Altísimo sobre toda la tierra y es el Dios de dioses. Eso sí, solo le aplica a él. Entonces, por medio de los puntos que yo mencioné, haciendo ya el resumen, primero mencioné de que Dios no cambia, de que Dios no muda de personalidad ni de faceta, Dios es uno solo. Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, no son 2 ni 3 Jehovás, es uno solo, dice la Shema judía. Y Jehová tiene su trono y tiene su lugar establecido en los cielos, dice la Escritura. Y como dijo Justino, es inconcebible e ilógico pensar de que el Dios que mora en los cielos descienda a la tierra, a un pedazo de tierra, cuando el ser humano no puede verlo y seguir viviendo. Por eso Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha tenido mensajeros, ¿cierto? Los famosos ángeles, los ángeles que envió, y también ha tenido personas que lo han representado, los chaliach en hebreo, ¿cierto? Esos chaliach o chaliá
son esos mismos ángeles o esas personas que lo han representado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no puede, Dios es inmenso en poder, además es un espíritu y no puede venir a presentarse ante el ser humano porque el ser humano no soportaría su presencia. Por eso Él envió a su propio Hijo después de haber enviado muchos ángeles y haber enviado muchos profetas. Eso lo dice Hebreos capítulo 1. Vimos de que hay textos que con claridad hablan de la preexistencia del Hijo. Es que a esos textos lo único que le falta poner es preexistencia, es lo único que les falta poner a esos textos, porque Juan el Bautista dice que viene uno que existía antes que yo. Jesús dice que él existía antes que Abraham. También otros textos dice que él estaba al lado del Padre anteriormente y tenía una gloria al lado del Padre. Entonces esos textos son claros al hablar de que el Hijo preexistía. Aparte de eso, vimos también textos en el Nuevo Testamento y sobre todo en Apocalipsis, donde siempre se mencionan a las dos personas, de manera separada y de manera individual. Se menciona al Padre sentado en su trono y se menciona al Hijo o a su derecha o de pie o alrededor, actuando en otras actividades espirituales, porque recordemos que el juicio que es de parte de Dios no lo va a traer Dios mismo, sino que lo va a efectuar por medio de su Hijo. Es su Hijo el encargado de esta misión, de traer lo que es el Armagedón y de traer el juicio a la humanidad. Bueno, entonces, tenemos ahí claramente que hay dos personas individuales y separadas, personales. No tenemos a una sola persona. De hecho, Esteban, cuando en una visión se le abrieron los cielos antes de morir apedreado, él dice que él vio claramente tanto al Padre sentado en su trono y vio a la derecha a Jesús. Entonces, Esteban vio a dos personas, no vio a una sola, sino que vio a dos personas. Y todas las confesiones de fe, ¿cierto? Que se mencionan en la Biblia, desde Pedro que dice que reconoce que él es el Hijo de Dios, desde Juan 17:3 donde dice que debemos ejercer fe en el Padre, que es la vida eterna, y en su Hijo Jesucristo, y todas las introducciones de la carta de los apóstoles siempre mencionan a dos personas individuales, personales y separadas. Nunca mencionan de que sean una sola persona. Lo que pasa es que hay textos y frases que a veces se toman, digamos, de manera equivocada. Por ejemplo, ya habíamos mencionado cuando el texto dice que solo Jehová salva en el Antiguo Testamento. En Isaías dice que Jehová es el Salvador. Y obviamente Jehová fue el que salvó a la nación de Israel durante muchos acontecimientos. Pero cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, ya llegamos al momento en que Jehová nombra a alguien como príncipe y salvador. Lo dice Hechos 5:31. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? No se ve por la luz. Sí, un minuto. Y Judas 25 dice que Dios es salvador por medio de su Hijo. Entonces, Jesús cumple un papel muy claro, que lo hacen diferenciar de su Padre y hacen ver de que son dos seres individuales, que no son la misma persona, que Jesús es mediador, sumo sacerdote y abogado. Entonces, Jesús aboga por nosotros ante el Padre. ¿Cómo va a abogar él ante sí mismo? ¿O cómo va a ser mediador de él mismo? ¿O cómo va a ser sumo sacerdote de él mismo? No. Claramente todos esos oficios y esos rangos y esos títulos aluden a que Jesucristo es otra persona diferente al Padre y que preexistía desde antes de venir a la tierra. Gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Te faltaron aproximadamente 10 segundos para concluir tu tiempo. Pero bueno, ya hemos llegado a la parte final de ya hemos llegado a la parte final de este debate. Ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Les pido que se suscriban al canal, compártanlo y nos vemos en el próximo debate. Chao. ¿Ya estamos fuera del aire? Alex. ¿Ya? ¿Ya podemos reírnos? ¿Ya estamos fuera del aire?